Hola chicos, continuamos con la explicación. Ahora vamos con lo último de lo que es electrodinámica. Vamos ahora a resolver ejercicios con sistemas donde tenemos presencia de resistencia. Acá tenemos un circuito, ¿ya? Del cual hay un generador de energía, ¿ya? Que genera 6 voltios a todo este circuito. Y en todo el circuito tenemos 3 resistencias, 10, 5 y 15 ohmios. Ahora, hay dos tipos de resistencia. Uno, la resistencia en serie y la resistencia en paralelo. La resistencia en serie son aquellas resistencias que están sobre el mismo tendido eléctrico. En otras palabras, sobre el mismo cableado podría ser, ¿ya? Y para ello tenemos una fórmula. Resistencia total es igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 y así sucesivamente, dependiendo cuántas resistencias tenga mi circuito, ¿ya? Ahora vamos a leer la pregunta. Dice, calcular la resistencia e intensidad totales. Entonces vamos a poner dato aquí. Necesito calcular la resistencia total, la intensidad total también. Perdón, aquí total. Listo. Para ello tengo mi voltaje total, que es igual a 6 voltios. Entonces, para poder calcular, fórmula de intensidad. Intensidad es igual a resistencia sobre, voltaje sobre resistencia. Ahora, como estamos hablando de un circuito, la intensidad tiene que ser total, la resistencia total y el voltaje total. ¿Listo? Entonces, yo tengo mi voltaje total 6 voltios. Está bien. La intensidad es mi variable. Entonces, la resistencia total es lo que yo tengo que encontrar. Ahora voy a calcular, ¿ya? Como mis resistencias están sobre el mismo tendido, como les decía, sobre la misma cableado, si queremos decir también, vamos a aplicar la fórmula en serie. Entonces decimos, resistencia total es igual. Resistencia 1, a esto vamos a llamar resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3, ¿ya? O pueden ir inverso, al revés, igual no hay problema. Entonces, resistencia 1, 10 ohmios, más resistencia 2, 5 ohmios y resistencia 3, 15 ohmios. Resistencia total va a ser igual. 10 más 5, 15 más 15, 30. 30 ohmios. Esta es mi resistencia total y con esta voy a calcular mi intensidad total. Aquí tenemos nuestra fórmula. Se ve muy feito, vamos a copiarlo acá. Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Todos son totales, no se olviden. Por eso es que hemos calculado la resistencia total. Ahora sí ya tengo la resistencia total. Entonces, ¿qué hago? Vamos a ver si vamos a despejar o no. Como nos pide intensidad, ya no está despejada. Intensidad total es igual. Voltaje total, 6 voltios, sobre la resistencia total que encontramos, 30 ohmios. Y dividiendo 6 dividido entre 30 me da igual a 0,2. Entonces la intensidad total de este circuito es de 0,2. Ahora, voltaje o voltios sobre ohmios es igual a amperio. No se olviden la factor de unidad. Entonces, amperio. Y esta es mi respuesta de este circuito. Ahora tenemos otro circuito, ¿ya? Otro circuito. Y
vamos a resolver. Pero ahora este circuito no está en serie. No están sobre el mismo tendido eléctrico, sobre el mismo cableado. Tienen un generador, ¿no? Pero las resistencias no están en serie. Estas resistencias están paralelas unas de otras. Fíjense, tenemos 3 resistencias. Entonces la fórmula va a cambiar. Cuando es paralelo, esto es paralelo, vamos a poner aquí, paralelo. En el otro no hemos puesto lelo. Entonces, resistencia total es igual 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3 y así sucesivamente, dependiendo cuántas resistencias tengo. Entonces vamos a poner datos, listo. Mi voltaje total no tengo, eso es lo que yo voy a calcular, no conozco el voltaje total. Por todo este circuito circula una corriente con una intensidad de 5 amperios. Entonces, intensidad total 5 amperios. La resistencia total no conozco, entonces aplicando las fórmulas de resistencia en paralelo vamos a aplicar. Y resolvemos aquí. Resistencia total es igual 1 sobre la resistencia 1, 2 ohmios. Más 1 sobre la resistencia 2, 3 ohmios. Más sobre 1 la resistencia 3, 5 ohmios. ¿Listo? Entonces resistencia total va a ser igual. Vamos a sacar el mínimo. 2 por 3, 6. 6 por 5 serían 30. Vamos a obviar las unidades. 30 entre 2 de a 15 por 1, 15. Más 30 entre 3 de a 10 por 1, 10. Más 30 entre 5 de a 6 por 1, 6. Entonces aquí me da resistencia total. 15 más 10 serían 25. 25 más 6 serían 31 sobre 30. Y esto es ohmio. Y la resistencia total sería, más o menos va a dar de a 1, 31 dividido entre 30, me da 1,03. 1,03 ohmios. Esta es la resistencia total y con esto yo ya puedo calcular mi voltaje del circuito, del sistema. Ahora, la fórmula es intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. No se olviden que son totales, ¿no? Ahora, mi variable no es la intensidad, es el voltaje. Entonces vamos a despejar antes. Resistencia total está dividiendo, pasa a multiplicar y va a quedar intensidad total por resistencia total es igual a voltaje total. Reemplazando, voltaje total va a ser intensidad total 5 amperios. 5 amperios. Por la resistencia total 1,03 ohmios. Voltaje total va a ser igual. 5 por 1,03 igual 5,15. 5,15. Justificando unidades, amperio por ohmio me da igual a voltio. Entonces, 5,15 voltios. Y con esto, chicos, terminamos. Espero que les ayude a despejar sus dudas. La verdad, estoy viendo cómo hacer que ustedes me entiendan. Y cualquier observación, una observación constructiva, me caería muy bien. Ya estoy tratando de improvisar con lo que tengo, pero siempre mejorando. Se los extraña mucho, chicos, cuídense. Chao.